La entrevista. La Organización Mundial de la Salud hoy conmemora el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. Sí, señor, es cierto. 6 de junio. Para ello nos acompaña la coordinadora de donación y trasplantes del Instituto Nacional de Salud, nuestro instituto que hemos hablado en esta emisión de Colombia y Radio esta mañana, María Angélica Salinas. Doctora María Angélica, bienvenida a Colombia y Radio. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. ¿Cómo fomentar la cultura de la donación de órganos? Porque eso sigue siendo tabú hoy en pleno siglo XXI, doctora. Bueno, aún hay muchos mitos, aún hay muchas barreras frente a la donación, diferentes inquietudes que tienen las personas frente a la donación. Sin embargo, en nuestro país hemos tenido grandes avances, hay una legislación importante que soporta los procesos de donación, que nos permite también acercarnos a la ciudadanía y contarles qué es esto de la donación, ¿no? Y que las personas puedan manifestar su voluntad frente a querer ser o no donantes. ¿Cómo trabaja el Instituto Nacional de Salud en ese acercamiento a la ciudadanía que usted menciona? Bueno, nosotros desde el Instituto Nacional de Salud y desde las Secretarías de Salud, que también son regionales de la red, se encargan de promover la donación a través de diferentes actividades en medios de comunicación, acercándose a la ciudadanía mediante distintas campañas, con el fin de socializar el mensaje de la donación, pero además derribar esos mitos que hay frente a la donación, ¿no? Tengo entendido, y bueno, usted me corrige, que hay donantes vivos, ¿verdad? Y pues donantes ya cuando la persona ha fallecido. ¿Cuántas personas en Colombia están esperando ahorita mismo una donación de ya sea tejido, de órganos? Justamente para incentivar a las personas que si de repente lo pueden hacer, pues estén ahí listas, porque hay muchas personas que de repente están esperando. Sí, así es, y nuestra lista de espera crece día a día. Tenemos el día de hoy 3.800 personas en espera de un órgano con fines de trasplante, en especial de riñón, que es nuestra lista de espera más grande, y tenemos, por ejemplo, en el caso de tejidos, casi 600 personas que esperan una córnea, un tejido ocular para poder mejorar su calidad de vida, recuperar su visión, además de los cientos de pacientes que esperan, por ejemplo, una válvula cardíaca, un tejido óseo u otros tejidos para mejorar su calidad de vida. Doctora, usted habla de los mitos y lo hemos mencionado acá en el comienzo de esta charla. ¿Cuáles son esos mitos que aún subsisten en el inconsciente o en la declaración colectiva? La gente, ¿a qué le tiene miedo a los trasplantes? ¿Por qué no lo hace? Para que le podamos contar. Bueno, muchas veces las personas tienen temor a la donación porque consideran que la donación termina siendo, digamos, por ejemplo, un negocio, ¿no? Que no hay una transparencia en la asignación de los órganos o de los tejidos que se obtienen y que se asignan a personas que están en lista de espera, o por ejemplo que estos órganos pues van solamente a algunas personas que tienen alguna capacidad de pago. Sin embargo, hay que decir que nuestro sistema de salud hoy en día tiene en su plan de beneficio los diferentes trasplantes de órganos, y justamente el Instituto Nacional de Salud es un garante, junto con las Secretarías de Salud, de la transparencia de todos los procesos. Existen diferentes criterios técnicos y científicos, por ejemplo, para asignar los órganos y los tejidos que se obtienen de los donantes, con el fin de asegurar eso, ¿no? La trazabilidad del proceso, su transparencia y tener la confiabilidad y la confianza de todos los ciudadanos. Una contrapregunta para terminar de derribar el mito, porque uno lo escucha muchas veces conversando con conocidos, que a la gente la duermen en un bar, se la llevan, le sacan el riñón y ya, y que están comerciando con eso. La serie Pálpito. La serie Pálpito. Bueno, ¿eso es real? ¿Eso ha ocurrido? ¿Eso es mito? ¿Qué poder decir de ese tema? Bueno, es ciencia ficción. O sea, para guionista como el de Pálpito. Sí, así es, para una serie de estas de entretenimiento, pero no en la realidad. Esto no es posible en la realidad. ¿Por qué? Porque la donación requiere una serie de condiciones, primero técnicas, para poder ser realizada, ¿no? Un equipo médico muy especializado, pero además de ello,
la donación ya cuando se da para realizar el trasplante hay una serie de pruebas especializadas que garanticen que esos órganos que se extraen van a la persona o al paciente más compatible y pues esto requiere toda una serie de tecnología, de infraestructura, de personal entrenado, de condiciones de una infraestructura, ¿no? En centros hospitalarios que cuentan con todas esas condiciones, no como se ve en estas series Sí, que son más de eso, ciencia ficción. en la tina lúgubre por allá. Sí, pero que queda en el No, subconsciente claro, y la de gente las personas cree que es así. y creen que es así, es exactamente. Fomentar la cultura de donación de órganos. ¿Cómo vamos en esas estadísticas? ¿Ha crecido el interés de las personas en donar sus órganos? ¿Cómo es ese proceso? Si alguien nos está escuchando y está interesado en hacerlo, ¿cuál es ese proceso? Bueno, venimos creciendo en el número de personas que manifiestan su voluntad de querer ser donantes, aunque la pandemia nos golpeó bastante fuerte en nuestras cifras de donación. Por supuesto, toda la capacidad hospitalaria pues estuvo a servicio de los pacientes que estaban, pues digamos, sufriendo en la pandemia de todas las unidades de cuidado intensivo. Entonces, la tasa de donación disminuyó en nuestro país. Hoy estamos en 6.5 donantes por millón de habitantes, pero nos falta muchísimo para recuperar las cifras que teníamos antes de pandemia. Lo más importante es que las personas dejen conversado en vida su voluntad de donación y que ojalá lo dejen expresado. Para ello, en la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, las personas pueden ingresar y registrar su voluntad de donante, registran sus datos, manifiestan que quieren ser donantes para que al momento de su muerte, pues se respete esa voluntad y se puedan extraer los órganos y tejidos que en ese momento pues puedan ser susceptibles de extraerse y ser trasplantados. ¿Eso es otro mito? O bueno, eso sí ocurre. Cuando una persona, porque eso lo dice la legislación, cuando una persona infortunadamente fallece en un accidente de tránsito o algún tema, cuando se hace la necropsia por parte de medicina legal, si hay órganos que funcionen, quedan para el banco de órganos. ¿Es Bueno, así? en medicina legal particularmente se extraen tejidos, córneas, hueso, válvulas cardíacas, bueno, piel, se podrían extraer allí. Órganos se extraen solamente en instituciones hospitalarias, que eso también es una diferencia importante en el proceso. Y lo que ocurre es que en nuestro país existe el mecanismo de presunción legal, y es esto: si la persona no manifiesta una oposición en vida, se podría extraer los órganos porque se presume que la persona es donante, porque no hay una oposición en vida. Por eso es tan importante que las personas manifiesten esa voluntad, ¿no? Positiva o negativa. O negativa. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se manifiesta esa oposición negativa si yo no estoy interesado? Bueno, ¿Con la un papelito? oposición negativa se puede hacer en la página del instituto Ajá. con un registro en notarial donde la persona manifieste esa oposición. Claro, la persona también tiene la libertad de hacerlo, tiene derecho de hacerlo. Entonces, con ese registro notarial ingresan a la página del instituto, lo cargan y queda cargada su voluntad. Si una persona no expresó su oposición negativa y digamos las condiciones de su muerte, en fin, se prestan para que algunos órganos sean donados, ¿se le informa a la familia Sí, de sí. la persona fallecida? Siempre se le informa a la familia, a menos de que por alguna razón no haya una familia, no haya, digamos, un familiar, amigo cercano en ese momento. Pero siempre se informa porque además, para hacer los procesos de donación se requiere conocer todos los antecedentes clínicos de la persona. Por eso decíamos que estas series son ciencia ficción, Claro. porque necesariamente tenemos que conocer la historia clínica de la persona que fallece, qué enfermedades tenía, porque Claro. ante todo garantizamos también la seguridad, que esos órganos y tejidos no vayan a transmitir, por ejemplo, enfermedades o que tengan una funcionalidad adecuada para sustituir los Pero órganos enfermos. Ya en ese caso o en esa instancia la familia no podría oponerse, ¿no? Se busca que se respete siempre la voluntad de la familia. Ahí ya entramos a un trabajo muy especie de- cercano con las sí. familias, explicarles cuál fue la voluntad de la persona y que se respete. Eso es lo más importante. Okay. Finalmente, doctora María Angélica Salinas, gracias, coordinadora de donación y trasplantes del Instituto Nacional de Salud, nuestro instituto de 106 años de historia. ¿Qué llamado le hace usted a los colombianos para que se vinculen con este tema de la donación?
Bueno, pues que tenemos muchas personas en espera de donación y sobre todo que la lista de espera está conformada con personas, niños muy pequeñitos, personas de todas las edades que requieren un órgano o un tejido para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida. Hoy estamos acá compartiendo, pero el día de mañana cualquier persona o un familiar puede necesitar un órgano o un tejido. Entonces, pues la invitación es a que compartamos la vida y que la compartamos a través de la donación de órganos y de tejidos. Colombia Hoy Radio.